Dios te bendiga, bienvenido a mi programa Palabra de Vida con María. Una vez más estamos aquí trayéndote palabra, como dice el título del programa, Palabra de Vida. Y hoy celebramos un acontecimiento muy especial. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en nuestra congregación tuvimos un servicio muy hermoso donde un alma aceptó al Señor, donde Dios se glorificó. El mayor milagro es ese, y ese es el sentido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente la salvación de las almas. Y hoy, con motivo a esa celebración, yo quiero traerle una palabra que Dios ya había puesto en mi corazón hace tiempo. De hecho, yo lo había predicado, pero hoy el Señor me la trajo a mi mente, y conmemorando este día tan especial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Dios está vivo, aleluya, está vivo. Jesús vive y resucitó para darnos vida a nosotros, para darnos una nueva esperanza, para que nosotros podamos tener salvación, para que podamos tener libertad en Él. Y quiero traerte una palabra que se encuentra en el libro de Filemón. Y este libro deja una enseñanza muy grande de lo que es la misericordia de Dios, de lo que es la intercesión, nos deja también una enseñanza de lo que es el evangelio como tal, que para Dios todos somos iguales, de que no existe ni rico, no existe pobre, no existe esclavo, no existe libre, no existe mujer, no existe hombre, o sea, no existe raza. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios, y que ese sacrificio que hizo Jesucristo es para todos por igual. Y la carta que yo te quiero leer está en el libro de Filemón, la carta de Filemón, escrita por el apóstol Pablo, y está en el capítulo 1, una carta muy corta, solamente tiene un solo capítulo, y está en el capítulo 1, a partir del versículo 4 que vamos a comenzar a leer. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí Pablo le está escribiendo a Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te ha dañado o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Aleluya. Esta palabra
Es una palabra muy hermosa y quiero comenzar hablando un poquito acerca del apóstol Pablo para aquellos que me escuchan que quizás no conocen de la palabra. Todo el que es cristiano sabe quién era Pablo. Pablo fue el último apóstol llamado por el Señor, donde el Señor se le aparece en medio de una persecución que tenía Pablo en contra de la iglesia. Pablo era un perseguidor de cristianos. Él le perseguía para apresarlos, para inclusive matarlos, pero tuvo un encuentro poderoso de parte de Dios. Entonces Pablo se convierte al cristianismo, Jesús lo trae y su encomienda principal fue precisamente predicarle a los gentiles. Pablo era el predicador de los gentiles y gran parte del Nuevo Testamento, de las grandes cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, precisamente fueron escritas por el apóstol Pablo, un hombre que fue restaurado, regenerado por el Señor, por su gracia y por su poder. Entonces Pablo le está escribiendo a un señor llamado Filemón, que también le servía a Jesucristo. Filemón era un hombre de mucho dinero, acaudalado. Vivía en la ciudad de Colosa. De hecho tenían una iglesia, se reunían ahí en la ciudad de Colosa, y Filemón era un hombre con mucho dinero. ¿Y por qué sabemos que tenía mucho dinero? Porque tenía esclavo, y Onésimo era su esclavo. Entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón desde la prisión. Sabemos que como Pablo era predicador del evangelio, precisamente le predicaba principalmente a los gentiles en aquel tiempo, y ahora también en algunos lugares las personas que son cristianas, que predican la palabra, en aquel tiempo aún más eran perseguidos. Entonces era prohibido predicar, y por predicar lo encarcelaban, lo metían preso. Pero me llama mucho la atención con Pablo, que Pablo, a pesar de estar preso en la prisión, eso no determinó su encomienda y no se excusó, vamos a decirlo de esa manera, para él no continuar su propósito, para él no seguir ejerciendo el llamado que Dios le había hecho, que era precisamente predicar. Muchas veces nosotros nos agarramos y nos excusamos detrás de muchas cosas para no predicar este poderoso evangelio. Pablo, a pesar de su circunstancia, que era de encierro, era de encarcelamiento, era de sufrimiento, sabemos que estar encarcelado te prohíbe principalmente de la libertad, pero también vives en un lugar, sobre todo en aquel tiempo, me imagino yo, ¿verdad?, que las cárceles eran muy deprimentes, en donde se duerme incómodo, en donde quizás no tenía la suficiente alimentación, no se hidrataba bien, no dormía bien, pero aún así, y a pesar de las circunstancias que rodeaban a Pablo no lo detuvo para él predicar la palabra. Y de hecho, muchas de las epístolas, muchos de los mensajes de las cartas de Pablo, muchas de ellas son escritas en las cárceles. Y qué gran ejemplo nos deja Pablo. Porque nosotros muchas veces nos agarramos de cualquier situación, de cualquier disgusto o de cualquier compromiso que tengamos, ¿verdad?, para nosotros no hacer el trabajo por el cual Dios nos llamó. Todos hemos sido llamados a predicar este evangelio. Todo el que le sirve al Señor está llamado a predicar la palabra. Yo me acuerdo en una ocasión que el Señor me dijo a mí, yo quiero que tú te pongas a trabajar. Y yo decía, Señor, pero ¿en qué yo voy a trabajar? Refiriéndose a lo ministerial, porque siempre he trabajado en lo secular. Y entonces el Señor me dijo, quiero que te pongas a trabajar. O sea, yo estaba en un tiempo que sí iba a la iglesia, me congregaba y todo, pero no estaba trabajando de manera activa en la obra. Y recuerdo que el Señor me habló y me dijo eso, y cuando yo le contesto al Señor, le digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no me han dado la oportunidad. Y entonces el Señor me trae a la mente a Moisés, cuando Moisés le dijo cuando el Señor le dijo a Moisés que caminara hacia el Mar Rojo,
y que para que partiera el mar en dos. Entonces el Señor le decía a Moisés, usa lo que tú tienes en la mano, que en ese momento él tenía una vara, porque Moisés no sabía cómo iba a hacer para poder avanzar y llegar al otro lado para que el faraón con su ejército no destruyera al pueblo de Israel. Entonces el Señor lo que me ministraba era eso, usa lo que tú tienes en la mano. Y cuando yo me puse a analizar y a pensar, yo dije, bueno, yo lo que tengo en mi mano, con lo que yo puedo usar para traer el evangelio precisamente son las redes sociales. Tengo un teléfono, tengo internet, tengo la facilidad de comprar cosas que necesito, un micrófono, bueno, y cosas tecnológicas. Y precisamente así lo hice. Y por eso empecé con este proyecto, porque fue Dios el que me mandó a hacerlo. Y qué bueno que nosotros como cristianos podamos seguir el ejemplo de Pablo, que no importando la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, eso no puede detenernos a nosotros para hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer. Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia, el pueblo de Dios se tiene que levantar. Nosotros no podemos seguir viviendo un evangelio light, un evangelio cómodo, en donde nos sentamos, recibimos, nos vamos y no tenemos un compromiso real con el Señor y con su obra. Y vamos a usar, y yo motivo a todo el que me esté escuchando, que le sirve al Señor, use estos medios para llevar el evangelio, para predicar la palabra. No se avergüenza. A veces uno le da un poquito de pena que vean a uno en un video, pero mire, olvídese de eso. Lo importante es llevar, mira, con una persona que reciba la palabra, con dos, con tres, no importa, ya usted hizo el trabajo. El trabajo de nosotros es sembrar la semilla. Nosotros somos los sembradores. Ya el crecimiento lo va a dar el Señor. Nosotros somos responsables de sembrar, de regar y de dar seguimiento, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de esta epístola tan interesante. Vemos como la circunstancia donde está Pablo no le limita para él seguir ejerciendo su cometido y su llamado y su propósito, que es predicar el evangelio a toda criatura, Entonces resulta que Filemón, como decía anteriormente, era un hombre con mucho dinero, un hombre que por esa razón tenía esclavos. No todo el mundo en aquel tiempo tenía esclavos. En aquel tiempo tenían esclavos gente con dinero, gente con una adquisición económica bastante buena. ¿Qué pasa? Que Onésimo era su esclavo y Onésimo cometió un error. Onésimo le robó a su amo, a Filemón, lamentablemente. Y en aquel entonces, cuando un esclavo le robaba o cometía algún delito, en este caso fue el robo que él hizo, le robaba a su amo, le tocaba o lo pagaba con la muerte, le tocaba la pena de muerte. Por eso Onésimo, luego de hacer el robo, no se sabe qué le robó, pudo haber sido dinero, pudo haber sido oro. Específicamente aquí la Biblia no lo dice, pero sí los historiadores dicen que él le robó. Entonces, cuando él le roba, él agarra y se va hacia Roma. Él huyó a Roma, huyendo de la pena de muerte que le podía venir luego de lo que hizo, y huye a Roma. Y en Roma él se encuentra con Pablo. En aquel entonces Pablo estaba cumpliendo su prisión en una cárcel domiciliaria, no estaba en una cárcel como tal de las cárceles grandes, así que utilizan, en aquel entonces también existían las cárceles domiciliarias. Igual Pablo estaba cohibido de salir, estaba cohibido de la libertad. Pero en esa circunstancia es que Onésimo conoce a Pablo y Pablo se lo gana para el Señor. Se gana a Onésimo para Dios, le habla del evangelio, le habla de Jesucristo, y Onésimo acepta
acepta a Jesucristo como su Dios y su Salvador. Y luego Onésimo se confiesa delante de Pablo y le dice la razón. Luego que Onésimo, para que usted vea lo poderoso que es el evangelio, luego que Onésimo se choca con la palabra, se choca con Dios, se choca con el redarguir, cuando el Espíritu Santo los redarguye de pecado y él pide perdón, él se arrepiente, él viene delante de Pablo, de esa persona que lo está instruyendo en la palabra, y le confiesa la razón del por qué él salió de Colosa, del por qué él llegó a Roma, y le dice a Pablo: yo le robé a Filemón. Y resulta entonces que Filemón era también discípulo de Pablo. Fue algo todo una casualidad, ¿verdad? Bendita y poderosa de parte de Dios, porque para Dios no hay, o sea, Dios tiene un propósito con todo, y como dice la palabra, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Resulta que entonces Pablo, cuando él le dice no, porque yo era esclavo de Filemón y cometí tal y tal error, ahí es cuando Pablo intercede por Onésimo delante de Filemón. Es tanto así que la carta que Pablo escribe a Filemón, él se la envía con el propio Onésimo, y en esa carta Pablo intercede por Onésimo. Por eso Pablo le escribe y le dice a Onésimo: yo te mando esta carta de mi puño y letra. O sea, Pablo le está dando la certificación de que es él que está escribiendo esa carta, y le dice: recíbela, recibe a Onésimo como si fuera yo mismo. O sea, Pablo intercede de una manera hacia Onésimo, y se pone él en medio de Filemón y Onésimo y le dice: mira, es que tú lo vas a recibir como si fuera yo. Y eso me trae a la mente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuántas veces no le hemos fallado al Señor, cuántas veces no le hemos desobedecido. Y aquellos que ni le conocen, pues ni se diga, pero lo que estamos aquí en este caminar. Y como Dios como Jesús, ese es el intercesor entre nosotros y el Padre. Por eso cuando, viéndonos al Génesis, cuando Adán y Eva, Eva y Adán le desobedecen al Señor, viene un intercesor en medio de nosotros, la humanidad, y el Padre. Por eso viene Jesucristo, así como hizo Pablo, que fue ese intercesor. Viene Jesucristo, intercede, pero fue una intercesión, mira, que dio su vida por nosotros. Por eso cada vez que nosotros cometemos un error, viene Jesucristo, intercede delante del Padre por nosotros, pero intercede porque Él pagó un precio. Así como Pablo también instruyó a Filemón, así como se lo ganó para el Señor. O sea, Pablo también tiene un estatus dentro del cuerpo muy alto, porque era un apóstol, no era cualquier persona. Y fíjate que a pesar de que Pablo era un líder grande, primordial dentro de la iglesia de Jesucristo, Pablo aún así le dice a Filemón, yo te pido, o sea, él le ruega: yo te pido a ti que tú recibas a Onésimo como si fuera yo mismo. O sea, él no se le impone como líder. Y también Pablo en esa parte nos da una enseñanza, que los líderes no se deben de imponer. Aunque tú tengas la autoridad para tú quizás pedir algunas cosas o tenga la autoridad, ¿verdad?, para implementar algunas reglas dentro de la congregación que tú estés dirigiendo, tú debes de hacerlo siempre sabiendo que aquella persona también es otro ser humano y que merece también un respeto, y que aunque tú tengas la autoridad para quizás hacer las cosas aún sin pedir opinión ni nada, vemos aquí como Pablo nos da este ejemplo de lo que es un verdadero líder, porque él le dice a Filemón: yo te pido y te ruego, de hecho, si hay alguna deuda de Onésimo, yo la pago. O sea, como él le pide de favor y le dice: yo puedo imponértelo, pero yo no lo hago, yo te pido. O sea, aquí lo dice porque quizás, deja ver dónde lo dice.
Dice, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea, él le dice, tú también me debes, pero aún así Pablo no abusa de su posición de líder y le pide, mira, yo te pido por favor que tú me ayudes a Onésimo. Entonces, de esa misma manera Jesucristo intercede por nosotros. Él le dice al Padre, ya yo pagué, mira, ya yo pagué la deuda de esa persona. Mi sangre es ese valor, tiene el valor para redimir, para pagar la deuda, para redimir el pecado que cualquiera de nosotros podamos hubiésemos cometido, perdón. Jesús intercede por nosotros. Y así Pablo intercedió por Onésimo. Esto es una epístola que nos deja una enseñanza tan hermosa. Como la misericordia de Dios, como la misericordia de este apóstol, hijo de Jesús también. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, como dije anteriormente. Pablo pues no entendía, ¿verdad? Estaba ciego en esa parte, y luego que vino la luz de Jesucristo a su vida fue el que él se dio cuenta. Y así mismo como Jesús tuvo misericordia de Pablo, así mismo Pablo tiene misericordia de Onésimo. Qué hermoso es eso. Esa es otra enseñanza. Si Dios tiene misericordia de mí, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de aquel que ha cometido el error? ¿Cómo es posible que yo no voy a perdonar a aquel que me ha hecho daño? Todos nosotros pasamos por circunstancias difíciles en donde nos sentimos traicionados, donde nos sentimos heridos, pero una cosa que el Señor nos enseña a nosotros es precisamente eso, de redimir, porque si Dios me perdonó a mí, ¿con qué cara yo no perdono a mi hermano? Qué triste ver cómo pueblo nosotros nos hemos dañado unos con otros. Y es verdad, todos cometemos errores, todos, pero mira, aquí Onésimo ni siquiera fue donde Filemón. Onésimo va donde Pablo. Y nosotros, ¿qué debemos nosotros de hacer? Ir delante de la presencia de Dios. Así como, inclusive nosotros como intercesores, así como aquellos que nos dañan a nosotros, que nos hieren, que hacen cosas que nos dañan en nuestros corazones. Nuestro deber es ir delante de la presencia del Señor y pedir por esas personas. Dice la palabra, de hecho Pablo escribe acerca del amor, y una de las partes del amor que dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido, el amor sufre. ¿Por qué el amor sufre? Y no estoy hablando solamente del amor entre hombre y mujer, entre matrimonio, en donde si la pareja te hizo algo, ¿verdad?, incorrecto, a ti te va a doler, una infidelidad, claro, eso te va a doler muchísimo. Pero estoy hablando del amor en sentido general, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de todo. Cuando nosotros vemos a alguien que está mal, y nosotros oramos por esa persona y vemos que esa persona no quiere cambiar, nosotros sufrimos por eso. Se supone que tú debes de sufrir por eso. Se supone que tú tienes que sentir dolor en tu corazón cuando tú ves a alguien con una conducta que se le hace difícil cambiar, un hermano tuyo que está en malos caminos, lo que sea. Tú vas a sufrir eso. Y esa es la parte tan hermosa del amor, que el amor es sufrido. Cuando tú amas a alguien de verdad, a ti te duele ver que esa persona está mal y que no quiere cambiar. Entonces vemos aquí cómo Pablo intercede aquí por Onésimo delante de Filemón. Filemón también fue perdonado por el Señor, y Onésimo fue donde Filemón, y esa relación fue restaurada. Porque eso es lo que hace Dios, pero lo tenemos que hacer realmente de corazón. Porque si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar? Esa es la enseñanza que Pablo le está dando a Filemón.
Y se está poniendo inclusive él mismo de ejemplo. Por eso le dice, hazlo como yo. Por eso cuando Jesús va delante del Padre, se pone él mismo delante del Padre para justificarnos a nosotros. O sea, es que el sacrificio de Jesús es lo más grande, el acontecimiento más grande que ha pasado en esta tierra, como dije en un video que subí anteriormente. Porque humanamente, quizás en mi mente no me cabe, quizás en tu mente no cabe pensar que alguien que es santo, que es puro, porque en este caso Onésimo sí era culpable, pero Jesús es santo y Jesús tuvo la valentía de dar su vida por nosotros, de justificarnos a nosotros, de amarnos. Nosotros, Adán fue el primer hombre, y luego viene el segundo Adán, porque a Jesucristo lo llaman el segundo Adán también. Viene siendo como ese hermano mayor para nosotros y viene a justificar el error que hizo el primer Adán. Porque cuando Jesús vino al mundo, no solamente vino por nosotros, vino también por Adán, por su primer hermano que fue creado, no primer hermano, la primera criatura que Dios creó, el primer hombre que Dios creó. Viene Jesús a suplantar el error que hizo Adán y por el cual todos nosotros hemos sido arrastrados por ese error. Y viene delante del Padre dando su vida, dando todo lo que es Él para justificarnos a nosotros. Y esa es la palabra que yo te traigo en el día de hoy. Es esa palabra de amor, de fe, de justificación, como Pablo delante de Filemón intercede por Onésimo. Pablo no miró el error que cometió Onésimo. Pablo sabía que era lo que era ser una nueva criatura en Cristo. Pablo lo perdonó, Pablo no lo ajustició, no le dijo, mira, sí, cometiste un error, pero ahora yo te mando con una carta. Y esa es la carta de la salvación. Cada vez que nosotros venimos delante del Señor y nos presentamos delante de Él con un corazón genuino, o sea, con un corazón de verdad, no con hipocresía, porque hay mucha gente que viene con, a Dios nadie lo puede engañar, tú no puedes engañar, yo no puedo engañar a Dios, nadie puede engañar al Señor. Pero cuando tú sientes en tu corazón esa paz que solamente la da el Señor, que cualquier lucha que tú tengas, mira, el Señor se lleva todo, y tú sientes una tranquilidad en tu corazón y una paz tan hermosa que tú lo que quieres es hasta abrazar a todo el mundo y decirle, mira, o sea, estamos bien, no pasa nada. Pero esto nada más lo puede hacer el Señor. Humanamente yo no puedo sentir esa paz por mí misma, solamente a través del Espíritu Santo es el que da eso. Pero cuando nosotros no nos dejamos envolver por el enemigo, por cosas, y estamos ahí luchando, hay que dejar todo eso, o sea, todo lo que es el orgullo, el ego, todo eso hay que soltarlo. Aquí Filemón pudo no haber aceptado a Onésimo. Filemón lo aceptó como un hermano, porque como vuelvo y repito, Pablo hace la carta y esa carta se la da a Onésimo para que vaya donde Filemón. Filemón pudo haber dicho, no, yo no voy a aceptarlo porque este me robó, ¿cómo yo voy a aceptar ahora? Pablo viene que con una carta para que yo lo reciba y esto y que aquello. No, de hecho Filemón tenía una iglesia en su casa donde se reunían varios hermanos. Y Filemón pudo haber tomado una actitud, más que era un hombre de mucho dinero, un hombre que tenía, bueno, era su esclavo. Cometió un error, claro que lo cometió. Él nunca debió de haberle robado a su amo. Y la paga de eso era la muerte. Pero Filemón lo recibió, Filemón lo perdonó. ¿Por qué? Porque Pablo intercedió por él. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, intercede por nosotros y nosotros tenemos que recibir ese amor, ese perdón. Hay personas que a veces ni siquiera reciben eso. Dios está dispuesto a perdonarte, a restaurarte, pero hay gente que se vive en
castigando ellos mismos y no son capaces de recibir ese perdón. Si tú no te perdonas a ti mismo, tú nunca vas a recibir el perdón de Dios. Personas que han sido heridas durante su vida, durante muchos años, quizás viven, ese corazón se endurece, ese corazón por las mismas heridas quizás que han vivido y las desilusiones y demás, ese corazón comienza como que a formar un caparazón muy duro, y a veces hasta el mismo Dios le da brega a penetrar ahí a lo más profundo de ese corazón, porque ese corazón está bien endurecido, y la gente que tiene el corazón endurecido, una de las principales cosas es que se le hace difícil perdonar. De verdad que se le hace sumamente difícil perdonar, pero vemos como Filemón no permitió que lo que hizo Onésimo no le permitiera perdonar. Filemón lo recibió con amor. Vemos aquí al intercesor Pablo que lo envía. Vemos aquí a Onésimo, que es la persona que comete el error y pide perdón y se confiesa delante de Pablo. Pero vemos también a un Filemón que recibe y acepta y perdona. Y de eso se trata este evangelio poderoso. Mira, aquí se refleja la esencia principal del evangelio. Tú puedes ir a la iglesia muchos años, tú puedes estar sirviendo, pero esto es lo básico del evangelio. Y esto es algo que el Señor en estos días me ha enseñado mucho, que la iglesia nosotros tenemos que volver a lo básico del evangelio, a volver a las primeras obras, a volver a lo sencillo del evangelio. No tiene que estar buscando tantas cosas y rebuscando. Vemos ahora en estos tiempos muchos predicadores que rebuscan muchas palabras y muchas cosas. Mira, ya está bien, quizás sí aprender la profundidad de la palabra, que si en hebreo, que cómo se traduce esto. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero a veces se nos olvida la esencia del evangelio y lo sencillo que es el evangelio. El evangelio se trata principalmente de gracia, de amor y de paz. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor, dice la palabra, porque si lo hago sin amor, de nada va a servir. De procurar la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor, y de vivir una vida agradable, una vida en santidad. También eso es muy importante. Y sobre todo la gracia, permitir que esa gracia de Dios nos arrope, yo misma perdonarme, recibir la gracia. Hay gente que no recibe la gracia. Cuando tú no recibes la gracia, ni te perdonas tú, ni perdonas al otro. Y la gente que no vive bajo la gracia, que no sabe vivir bajo la gracia, se le hace difícil perdonar al otro. Inclusive se le hace difícil, a veces ni ellos mismos se entienden, se hacen tantas marañas en su mente que ellos mismos se enredan en su propia percepción o lo que ellos piensan, y comienzan a rebuscar que si esto, que no, que las cosas son así. No, esto es algo sencillo. Perdonar, vivir en paz, eso es todo. Eso es lo que el Señor siempre me ministra. Y en estos días me lo ha ministrado de manera muy fuerte. Hay que volver a lo sencillo, hay que volver a lo básico del evangelio. Debemos de venir con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a entregar todo al Señor, dejarlo todo en la mano de Dios, olvidarse de todo. Uno no puede estar cargando con tantas cosas. Ese es el mensaje principal del evangelio. Y este ejemplo, esta palabra es el ejemplo que nos deja. Yo esta palabra la prediqué hace ya quizás como un mes atrás, y hoy dije, bueno, Señor, me gustaría traer una palabra acerca de la resurrección, y precisamente el Señor me dio lo mismo que yo prediqué hace un tiempito, me da lo mismo. Yo dije, bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres que yo hable, pues eso es lo que voy a hablar. De que volvamos a lo básico, volvamos a la intercesión, intercedamos por nuestros hermanos, así como Jesucristo intercede por nosotros, así como Pablo intercedió por Onésimo. Volvamos a lo sencillo del evangelio. Esto es lo más hermoso. Lo que pasa es que nosotros a veces no queremos complicamos todo porque tratamos de buscarle la quinta pata al gato, queremos indagar y abundar, y que no. Esto que yo acabo de leer aquí, eso es lo básico. Y sin eso nadie va a ver al Señor. O sea, nadie va a ver al Señor sin esto, sin el amor, sin el perdón, sin la intercesión. A eso hay que volver.
Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Cristo viene pronto. Todas las señales se están cumpliendo. Si nosotros vemos los programas de la profecía, yo sigo varios personas que hablan de los acontecimientos, todo lo que está pasando en Israel, todas esas noticias. Trato de mantenerme informada en cuanto a todo eso, y honestamente Cristo viene pronto. Nosotros nos tenemos que prepararlo. A veces estamos como que muy aéreos, como por lo menos los que vivimos acá en Estados Unidos, pero cosas grandes van a pasar en este país. Los que vivimos aquí en Estados Unidos nos tenemos que preparar para lo que viene, porque lo que viene no es bueno. Y oramos por nuestro presidente, oramos por las autoridades que dirigen este país, pero como nación nos tenemos que preparar, como pueblo de Dios nos tenemos que preparar, predicando la palabra, enfocándonos. Cada vez que venga un desenfoque, cada vez que alguien quiera desenfocarte, trayéndote cosas que no suman, olvídate de eso. Mantente enfocado, mirando a Jesús, mirando la palabra, enfocado en hacer lo que tú tienes que hacer, así como hizo Pablo. Pablo estaba en la cárcel y desde esa cárcel se ganaba almas para Cristo. Desde esa cárcel Pablo predicaba el evangelio. Desde esa cárcel Pablo amonestaba. Desde la cárcel Pablo predicaba, Pablo oraba, Pablo intercedía por los hermanos. O sea, Pablo no se paró, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Las circunstancias que rodeaban a Pablo no intervinieron o no interfirieron para que él siguiera hacia adelante llevando el evangelio, y en eso es que nos tenemos que enfocar. Todo aquel que quiera venir con otras cosas, olvídate de eso, bloquea eso, no le haga caso. Hay que seguir predicando este evangelio. A eso fue que fuimos llamados. Nosotros no, si nos quieren llamar religiosos, fanáticos, lo que sea, allá cada quien con su pensamiento, pero nosotros lo que sabemos que Cristo viene pronto y conocemos este evangelio y sabemos cómo es que funciona lo que es la salvación, debemos de estar, preparados y enfocados. Ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener. Y esa es la palabra de vida que yo te traigo hoy, porque la palabra de Dios es palabra de vida. Ese título me lo dio el Señor, palabra de vida con María. Por eso te traigo la palabra de Dios, que te trae vida. Te trae vida, y te trae vida abundante, vida eterna, y paz y reconciliación y amor, que eso es lo que Dios quiere, que volvamos a las primeras obras, volvamos a lo básico del evangelio. A veces yo escucho predicadores de esos viejos y los escucho predicando y predican esas palabras. El mismo Gigi Ávila, yo lo sigo mucho, y él predica del amor y de todas esas cosas. Yo digo, wow, Señor, ya es como que se nos ha olvidado a nosotros predicar eso. Y por eso cada vez que yo trato de compartir un video o algo, trato de hablar de lo mismo, porque es de eso que precisamente se trata. Y debemos de mantenernos enfocados. No permita que nada ni nadie te desenfoque. Mantente enfocado en el Señor. El que quiera pensar lo que quiera pensar, ese es su problema. Allá cada quien le va a tener que dar cuentas a Dios. Ahora, pero cuando Dios venga a recoger a su pueblo, te encuentre trabajando, te encuentre, dando el 100% donde tú estés. Donde tú estés, da el 100%. Que todo lo que hacemos para el Señor tendrá su recompensa, aunque no la tenga. No estoy hablando de recompensa económica, estoy hablando de recompensa de vida eterna. Y todo lo que tú hagas, hazlo, por amor a Dios. Olvídate de los demás, por amor al Señor, que toda la recompensa quien te la va a dar es Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que te hayas quedado conectadito ahí escuchando esta palabra. Dale like a este video, suscríbete a mi canal, comparte este video, dale a la campanita de notificación para cada vez que yo suba un video te pueda llegar las notificaciones. Y recuerda que Jesús te ama, recuerda que Cristo viene pronto. Si no conoces al Señor, acepta al Señor como tu Dios y tu Salvador. Voy a hacer una oración ahora. Y voy a hacer una oración también por salvación. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Dios Santo, Dios Padre, Dios mío, te doy gracias porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de esta pantalla todo el que ha escuchado este mensaje lo reciba, Señor, con amor, Señor amado. Yo te pido, mi Dios del cielo, que tú traigas salvación, que tú traigas libertad, que tú traigas vida eterna, que tú traigas amor, que tú traigas perdón, que tú traigas
paz, Señor, a cada persona que me esté escuchando. Y si hay alguien ahí que me esté escuchando que quiera aceptar a Jesús como su único Dios y Salvador, recíbalo en tu corazón y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi alma, reconozco que soy un pecador y reconozco que tú moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Yo te quiero entregar mi vida ahora y quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me ayudes a perseverar y a mantenerme firme en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro todas estas cosas. Te mando bendición, te mando todas las bendiciones de parte de Dios, todo el amor, toda la paz de Dios, y mantente firme. No permita que nada te desenfoque, y siendo ese intercesor, así como lo fue Pablo, así como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Sigue intercediendo por tus hermanos, sigamos intercediendo por las personas que no conocen del Señor, y yo sé que Dios obrará y que Dios recompensará todo lo que podamos hacer por su obra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Bye bye.